Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Ana Vázquez, tengo el gusto de darles la bienvenida el día de hoy a esta capacitación de Overview de AWS. Antes quiero contarles un poquito acerca de OneSolution. OneSolution es una compañía que busca el desarrollo de las empresas a través de herramientas tecnológicas. Hemos evolucionado como integradores de soluciones para lo que contamos con modelos de productos como ERPs, desarrollos a la medida, soluciones cloud, varias verticales que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. Por más de 10 años hemos acompañado a más de 350 empresas en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en su crecimiento, brindando la atención y soporte adecuado como aliados comerciales. Algunos de nuestros clientes acá en Guatemala son Arium, Hospital El Pilar, Claro, Bufasa, Granja Azul, Pacensa y otros en la región. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a Julio Díaz, que es nuestro arquitecto Cloud Solutions de AWS. Él cuenta con más de 5 años de experiencia en soluciones cloud. Tiene un MBA con especialización en Project Management. Se enfoca en capacitar al equipo técnico y comercial de las empresas. Proporciona orientación técnica para el diseño general y la implementación de varias soluciones de AWS y Microsoft Azure. El día de hoy, Julio nos va a acompañar dándonos el overview de la consola de Azure, para lo cual yo les voy a compartir la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Ofertas de valor Incomex, qué es AWS, por qué AWS, cuáles son los servicios de AWS, como cómputo, almacenamiento, redes, seguridad, revisión de la consola AWS. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Julio Díaz. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat si me escuchan? Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Anita. Bienvenidos a este webinar. Este webinar, ¿de qué va a tratar? Prácticamente vamos a hacer una revisión 360 de los servicios básicos de AWS. ¿Y a qué me refiero con servicios básicos? Son los servicios más comunes que nos vamos a encontrar dentro de la infraestructura. Aquellos servicios como servidores, almacenamiento, temas de redes, temas de seguridad, validar por qué vamos a utilizar Amazon, cuáles son sus características, quizás sus ventajas ante otros proveedores de nube. Así que para mí será un gusto acompañarlos durante la siguiente hora. Por favor, cualquier consulta que tengan, yo tengo acá a la vista el chat, intentaré responderlas. Si no, pues yo la anoto, la llevo y pues estaré encantado de buscar la solución lo más pronto posible. Entonces, como les mencionaba, lo que queremos revisar es qué es AWS. Y AWS, para quienes no lo conocen, es un proveedor de nube. ¿A qué se refiere? Nube es aquella tecnología que está a nuestra disposición por medio de un modelo de pago por uso. ¿Cómo así? Alguna vez, yo no sé si ustedes se han puesto a ¿qué es lo que se necesita para poder tener energía eléctrica en nuestras casas? ¿Alguno de ustedes en algún momento se preguntó qué yo es lo que necesito para tener energía eléctrica, para poder tener la luz? Simplemente vamos, presionamos un botón, tenemos energía y no nos preguntamos nunca cuántos metros de cable, cuántos postes o qué infraestructura se necesita para que esto funcione. En un modelo similar, trabaja la computación en la nube, ¿sí? Nos entrega todos los servicios que necesitamos, toda la infraestructura que podemos llegar a requerir para una solución en el modelo de pago por uso, en el modelo de bajo demanda, haciendo que esto sea cada vez más barato, que sea elástico, que pueda ser ágil para poder trabajar, que sea flexible, como así poder tener un escenario que necesito que crezca porque va a tener un pico de carga un día de muchas ventas. Pero no siempre vamos a necesitar toda esa capacidad. Necesitamos que cuando no lo estemos utilizando tenga la capacidad de reducirse, que pueda tener menores recursos,
menor costo y encima poder entregar la solución que nosotros necesitamos. Uno de los principales pilares de AWS es el tema de la seguridad. Dentro del alcance global que Amazon tiene, además de preocuparse por cubrir muchísimo territorio, el pilar más importante para ellos, y daré unos segundos por acá para que podamos leer esta diapositiva, es la seguridad. ¿Sí? Todo gira en torno a la seguridad, la construcción de nuevos servicios, la construcción de nueva infraestructura, entregar nuevas características, todo siempre va enfocado en torno a la seguridad, ¿sí? Como ustedes saben, cuando hablamos de tecnología de nube, existe algo que le llaman la matriz de responsabilidad compartida o el modelo de responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero? El proveedor de nube, en este caso AWS, se encarga de la seguridad de la nube, ¿sí? Toda la infraestructura física, toda su infraestructura en la cual aloja todos los servicios, digamos, seguridad perimetral, cámaras, las construcciones, temas de energía eléctrica, temas de los rack o los armarios en donde se colocan los servidores, los discos, toda esa parte física, AWS se encarga de protegerla y tenerla resguardada para que nosotros la podamos utilizar. La resguarda y la protege siempre cumpliendo múltiples programas a nivel internacional, como ISO, en temas de PCI compliance, para temas de pago por medio de tarjetas de crédito o débito, ¿sí? Entonces, eso es una parte, eso es la parte de la seguridad de la nube. Nosotros somos responsables de la seguridad en la nube y para eso Amazon no nos deja solos. Dentro de sus más de 200 servicios que hoy en día tiene disponible para nosotros, muchos de estos servicios se enfocan principalmente en la parte de la seguridad, cómo manejamos y protegemos la información, ¿sí? Amazon es uno de los proveedores de nube más grandes, de hecho es líder en el cuadrante de Gartner, del cual nació desde el año 2006 ya como acceso público, dato que quizás pocos llegan a conocer de que esto nació en el 2002 para uso interno, uso propio, ¿sí? Lo empezaron a utilizar para su propia tienda en línea, se dieron cuenta que eran muy buenos administrando infraestructura, que esto se podía tercerizar, llegar a masificarlo, y en el 2006 lanzaron su primera oferta pública con algunos servicios, quizás ustedes los conocen, el famoso EC2, un Amazon S3 y un Amazon SQS, para sus primeros servicios, ¿sí? Hoy en día, hablando de su presencia global, son 31 regiones, en un momento vamos a ver lo que es una región, 99 zonas de disponibilidad y más de 410 puntos de presencia. Y esto quiero que lo veamos por acá. Quiero que lo veamos directamente aquí en la infraestructura global. La infraestructura global de AWS se compone por 31 regiones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros lo vemos en el mapa, podemos encontrar que tenemos diferentes ubicaciones geográficas en las cuales existe infraestructura de AWS. Donde tú necesitas desplegar los servicios dependerá de las características o el requerimiento puntual de tu cliente final. ¿Cómo así? Si tenemos 31 regiones, por ejemplo, tenemos una región en Sao Paulo, tenemos una región en España, está en Madrid, tenemos la región del norte de Virginia. ¿Cómo digo qué región es la que voy a utilizar? Nos podemos basar en los siguientes puntos. El primero de ellos es tema de cumplimiento. Si existe alguna regulación, ley o requerimiento puntual por parte del cliente que me obligue a tener los datos en determinada zona geográfica, podemos utilizar ese dato para elegir la región. Segundo punto, tema de disponibilidad de los servicios y costo. No todos los servicios están disponibles en todas las regiones de AWS, ¿sí? Es importante que cuando empecemos a trabajar con la nube de Amazon y querramos validar
si algún servicio esté disponible en determinada región, vengamos a la documentación oficial y podamos encontrar qué servicios puedo encontrar en cada una de estas regiones, ¿sí? El otro dato importante es el tema de costo. Hay algunas regiones en las cuales el costo es un poco más alto, por ejemplo, la infraestructura como máquinas virtuales, EC2, que es Elastic Compute Cloud, es un poco más costoso en Sao Paulo que en Virginia, ¿sí? Y el último punto que podemos tomar en consideración para decidir qué región utilizar es la latencia. ¿A qué me refiero con latencia? ¿Qué pasa cuando un usuario quiere consumir una aplicación? Damos clic en la aplicación y esperamos cierta cantidad de tiempo para que la aplicación nos responda con la información que estamos buscando. Esta latencia se mide en milisegundos. Entonces, ¿qué región es mejor para reducir esta latencia para mis usuarios finales? ¿Sí? Si mis usuarios finales están en Europa, seguramente si hacemos un despliegue en Estados Unidos o en Sudamérica, la latencia será mayor. Por ende, la percepción del usuario o la experiencia del usuario se verá un poco afectada por temas de tiempo de respuesta. ¿Sí? Dentro de cada una de estas regiones que ustedes pueden ver por acá, que son los círculos verdes, existen zonas de disponibilidad. ¿Qué es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad prácticamente es una agrupación de uno o más centros de datos, ¿sí? Amazon nos ofrece por lo menos 2 zonas de disponibilidad en cada una de sus regiones. El dato más común es 3 que nos vamos a encontrar, las 3 zonas de disponibilidad, ¿sí? Hay algunas regiones, perdón, un poco más grandes, como la del norte de Virginia. Esta tiene 6 zonas de disponibilidad, las cuales podemos utilizar para algún despliegue, ¿sí? Por ejemplo, Madrid, esta cuenta con 3 zonas, Sao Paulo cuenta con 3, Irlanda cuenta con 3, pero el mínimo que se van a encontrar es de 2. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar una infraestructura que nos dé la capacidad de desplegar soluciones en alta disponibilidad. Si una zona deja de estar en el aire, deja de estar disponible, que esa carga de trabajo pueda funcionar en una segunda zona y así balancear la carga para poder tener el tiempo de respuesta o la disponibilidad de mis servicios el mayor tiempo posible, ¿sí? Y como les decía, una zona de disponibilidad se compone de centros de datos, de uno o más. ¿Cuántos? Ese dato no nos los dan por temas de seguridad, ni tampoco nos dan su ubicación específica, ¿sí? Reviso por el chat por si hay alguna consulta. Por favor, cualquier consulta me la dejan saber. Listo. Hablando de precios, ¿qué tan caro o qué tan barato es trabajar con la nube? Trabajar con la nube se basa en la filosofía de precios de AWS. ¿A qué se refiere? Tenemos diferentes formas de poder identificar cómo es que esta filosofía se comporta, ¿sí? El principal o la principal característica de la filosofía de precios en nube es pago por uso. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros necesitamos hoy una máquina o una base de datos para hacer una prueba y mañana ya no la necesito, podemos apagarla y nos van a cobrar únicamente por las horas en las cuales esta máquina estuvo en ejecución, ¿sí? Donde entra a tomar relevancia este tipo de infraestructura o este modelo, por ejemplo, en aquellos escenarios en los cuales necesitan tener ambientes de desarrollo, ambientes de prueba, o en aquel momento en el que tenemos demasiada demanda y necesitamos subir los recursos. ¿Qué pasaba antes? Teníamos que dimensionar un equipo demasiado grande
demasiado holgado para poder soportar esta carga, lo cual incrementaba nuestros costos y nos mantenía un costo fijo de mantener esta infraestructura viva. Hoy en día ya no es necesario. Necesitamos una base de datos para hacer una prueba. Vamos a Amazon, creamos la base de datos. La prueba terminó en 10 días, listo. Se elimina la base de datos y el cobro se elimina. Sí, AWS tiene una característica muy interesante, ¿sí? A partir del año 2006, que fue su lanzamiento público, ha tenido más de 115 reducciones de precio, ¿sí? ¿Cómo así? Resulta ser que AWS constantemente renueva su infraestructura, renueva sus servicios, mientras más clientes va teniendo, se, existe término de la economía a escala, la cual se refiere a que si Amazon tiene más clientes, por ende le da la necesidad de comprar más infraestructura y mientras más infraestructura tiene que comprar, puede tener mejor relación con sus proveedores y cada una de estas reducciones o mejores precios que ellos van obteniendo de esta infraestructura se la trasladan al usuario final. Una máquina virtual con base en sus actualizaciones irá cambiando de precio y lo más probable es de que el precio vaya con tendencia a la baja, ¿sí? Existen diferentes modelos de precios con los cuales podemos trabajar. Los más comunes, hablando en temas de cómputo, instancias de máquinas virtuales y bases de datos, es el modelo bajo demanda, planes de ahorro, instancias reservadas y las instancias spot. En un momento vamos a ver las características de cada una de ellas. Y otro mensaje que AWS nos da es, mientras más usemos los servicios, más dinero podemos ahorrar. ¿Cómo? Por ejemplo, hay servicios que me ofrecen diferente nivel de precios según la cantidad de recursos que utilizamos. Un bucket de S3 tiene una capa gratuita, ¿sí? Que son los primeros 5 GB de almacenamiento. A partir de allí, hay una línea en donde tenemos un precio. Superamos ese primer umbral y lo podemos ver por acá, lo podemos ver directamente en la información de AWS, por ejemplo, AWS S3 Pricing, ¿sí? En donde nos dice que mientras más utilicemos este servicio, más barato será. ¿Cómo así? Tenemos una capa gratuita, como les decía, son 5 GB de almacenamiento en un bucket de S3. Superamos ese nivel de precio, esas características, pues podemos ver que los primeros 50 teras tendrán un precio relativamente bajo. A partir del giga adicional de esos 50 teras, el precio será más bajo y más bajo y más bajo y será acumulativo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un escenario en el que tenemos 50 teras de almacenamiento y el día de mañana le agregamos 50 gigas más, el total de almacenamiento, no solo estos adicionales, va a cambiar de precio, sino que va a obtener una nivelación de precio a nivel general, ¿sí? Entonces, mientras más utilizamos la nube, más beneficios vamos a tener. El día de hoy nos vamos a enfocar, como les decía, en 4 pilares básicos de la infraestructura de AWS, que es cómputo, seguridad, almacenamiento y redes. Hablando de cómputo, tenemos múltiples opciones para trabajar cómputo. La más común de ellas es Amazon EC2, es una máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual con un sistema operativo, ya sea un Windows, Linux o incluso Mac, que ya está disponible. La siguiente opción es trabajar con contenedores. Elastic Container Services es el servicio elástico de contenedores de AWS. Este se basa principalmente en tecnología Docker. También está EKS, que es Elastic Kubernetes Services. Sí, es un servicio de contenedores enfocado en tecnología Kubernetes. Y está Fargate.
Fargate es un servicio propio de AWS que me permite gestionar este tipo de contenedores, ya sea ECS o sea EKS. ¿Sí? Y si lo vemos, vamos de una máquina virtual a contenedores hacia un mundo en el cual vamos a trabajar en la computación serverless o sin servidor. ¿Qué es esta computación sin servidor? Cuando nosotros trabajamos en un ambiente tradicional o en un ambiente en premisas, tenemos una máquina en la cual tenemos un sistema operativo instalado. Tenemos un sistema operativo Windows, tenemos un sistema operativo Linux, como la máquina que cada uno de nosotros tenemos en nuestro escritorio actualmente. Yo tengo una máquina Windows, ¿sí? Y probablemente muchas de las características que tiene disponibles no las utilizo. Entonces, la optimización de no utilizar todos estos paquetes de software adicionales se hace por medio de un contenedor. Un contenedor elimina todas esas aplicaciones adicionales no utilizadas, convierte nuestra tecnología, nuestra aplicación o la página web que nosotros tenemos en una especie de imagen, en una especie de paquetito, ¿sí? La cual se coloca dentro de la nube y se puede ejecutar bajo demanda. Y por último, es código, ¿sí? Computación serverless es una computación que se basa principalmente en la ejecución de líneas de código durante determinado tiempo. Entonces pasamos de tener una máquina completa para nosotros a tener simplemente los recursos que necesitamos durante determinado periodo de tiempo. Y el periodo máximo, por ejemplo, un lambda, que es solamente la ejecución de código como tal, el periodo máximo es de 5 minutos. Entonces, tenemos que revisar y evaluar cuál de estas tres opciones de cómputo nos conviene más. Necesitamos la máquina completa, necesitamos todas las características de la máquina, ¿sí? O podemos trabajar en una capa de cómputo por paquetes, en la cual utilizamos contenedores. O podemos ser 100% nativos nubes y trabajar con computación con base en código. Esa es la respuesta que tenemos que obtener al momento de buscar una arquitectura en la nube. El día de hoy nos vamos a basar principalmente en Amazon EC2. Amazon EC2 es el modelo de servicio de máquinas virtuales que AWS nos ofrece. Hay distintas máquinas, distintos modelos de máquinas con base en la carga de trabajo que va a ejecutar. Tenemos máquinas de propósito general, máquinas que están optimizadas a nivel procesador, máquinas optimizadas para cómputo, máquinas que su optimización está del lado de la memoria RAM para cargas de trabajo basadas en memoria, como un SAP HANA, por ejemplo, máquinas optimizadas para computación acelerada o quizás optimizadas para temas de almacenamiento. Toda esta información es información pública que ustedes pueden buscar por acá. Por ejemplo, esta Amazon EC2 Instance Type es el primer enlace oficial que les aparezca. ¿Por qué? ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque las que están acá en la presentación simplemente es un ejemplo de todas las opciones que hay. Cuando trabajamos con AWS, la idea de un arquitecto o quien está generando una solución es encontrar el traje a la medida. ¿Cómo así? Vámonos unos años hacia atrás. ¿Qué pasaba? Nos decían, necesitamos tener una máquina en la cual tengamos una aplicación. Listo, la aplicación hoy en día está soportando a 100 usuarios concurrentes. Pero no sabemos si quizás en 6 meses no serán 100, van a ser 1000. Entonces, ¿qué hacíamos cuando administrábamos sistemas de esta forma? Buscábamos comprar un equipo físico quizás más grande, con la capacidad de esos 1000, previendo ese crecimiento, porque sabíamos que primero teníamos que obtener la autorización para comprar el equipo. Segundo, mandarlo a comprar. ¿Cuánto tiempo se podía demorar en entrar al país y tenerlo ya listo para poder utilizar? Implementarlo, tema de licenciamiento, configurarlo y empezar por fin a utilizarlo.
Resulta que pasaban los meses y nunca llegamos a esos 1000 usuarios. Entonces teníamos un equipo bastante grande que no utilizábamos realmente. El arte de trabajar con una arquitectura de nube es encontrar ese traje sastre, ese traje a la medida. Hay diferentes tipos de máquina, cada una con sus características. Por ejemplo, una instancia de propósito general, estas nos brindan un perfecto balance entre procesador y memoria. Cuando trabajamos con una máquina de propósito general, por lo general nos vamos a encontrar con una proporción de 4 GB de RAM y un procesador, ¿sí? ¿Para qué nos recomiendan este tipo de máquinas? Por ejemplo, estas máquinas M6i. En un momento vamos a ver qué significa este M6i. Este tipo de máquinas, como ven, tienen una característica de 4:1. 4 GB de RAM por cada CPU virtual. 8 GB, 2 procesadores. 16 GB, 4 procesadores, ¿sí? ¿Para qué me sirven este tipo de máquinas? Ok, estas instancias tienen sus casos de uso. Estas instancias están certificadas por SAP y son ideales para cargas de trabajo como aquellas aplicaciones del día a día como un Postgres, un Exchange Server, un SharePoint, un SAP Business One, un MySQL, servidores de juegos, ¿sí? No, pero es que esta máquina no, no me da el poder de procesamiento que necesito. Optimizadas para cómputo. Aquí el balance, si se dan cuenta, es de 2:1. 2 GB de RAM, un procesador. Uso general, 4 GB de RAM, un procesador, ¿sí? Quiere decir que cada vez tendremos más capacidad de cómputo. ¿Y estas máquinas para qué tipo de cargas de trabajo se recomiendan? Ok, listo, revisemos. Tenemos casos de uso para cargas de trabajo de computación intensiva, procesamiento de información por lotes, análisis de datos. Como ven, cada tipo de máquina tiene un caso de uso específico. Y nosotros como arquitectos de soluciones lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la que mejor responde a las necesidades del proyecto o la solución que queramos implementar. ¿Sí? Como les menciono, optimizadas para memoria, sus casos de uso son aquellas cargas de trabajo en donde necesitan enfocar la mayor parte de sus actividades en memoria. ¿Como cuál? Como SAP HANA, quizás la más famosa de todas. ¿Sí? Consultas hasta acá, reviso el chat. Muchísimas gracias ahí quien escribió en el chat. Perfecto, que todo bien. Ok, listo. Entonces, así como hay diferentes tipos de máquinas, dependiendo de la carga de trabajo que queremos utilizar, hay diferentes procesadores. Otro dato importante a validar al momento de diseñar una solución. ¿Por qué? Por lo general, los programadores ejecutan o desarrollan una aplicación basándose en cierta tecnología, quizás tecnología Intel, quizás tecnología AMD. Puede que una aplicación no sea compatible por ejemplo, que generó en Intel, que no sea compatible con un procesador de AMD, ¿sí? O incluso Amazon tiene su propio procesador que se llama Graviton, que es más eficiente y más barato que los demás, pero es importante que validemos la compatibilidad de la carga. ¿Cómo la validamos? Apalancándonos de la característica del modelo de pago por uso, despliego una máquina, pruebo mi aplicación, funciona muy bien, si no funciona, listo, elimino la máquina sin ningún problema. Pero, ¿qué significa todas estas letritas, todos estos numeritos que tenemos por acá? Esto tiene un significado, ¿sí? La primera letra nos dice el tipo de instancia que es. Si es una instancia optimizada para cómputo, será una letra C. Si es una instancia, por ejemplo, optimizada para memoria, será una letra R. ¿Y cómo lo pueden ver? Por ejemplo, uso general son las tipos M y las T. Cómputo, las tipos C, ¿sí? Optimizada para memoria, las tipo R, porque van más enfocadas a memoria RAM, ¿sí? El siguiente número nos da visibilidad de la versión.
Como les comenté hace un momento, AWS constantemente renueva su infraestructura y nos está ofreciendo nueva tecnología, nuevos procesadores, nuevas capacidades y por ende va generando nuevas versiones de estas máquinas. ¿Sí? Si se dieron cuenta, dentro de la página oficial ya tenemos disponible la versión 7 de esta optimizada para cómputo. ¿Sí? Quiere decir, o sea, esto no significa que en este momento la 6 ya no está disponible, que no la podamos utilizar. Lo que sí es de que una versión 7 tendrá mejores características, tendrá mejor rendimiento y muy probablemente un precio más bajo que su versión anterior. ¿Por qué? Por la economía a escala que les mencionaba hace un momento. Cada actualización me va generando una mejora tanto en rendimiento como en tema costo. Luego de este número, lo cual me da la versión de la máquina que estamos utilizando, tenemos unos atributos. Estos atributos me dan visibilidad de las características de la máquina. Si tiene un procesador Graviton, como la imagen del ejemplo, esta es una G porque tiene un procesador Graviton. ¿Sí? Si tiene una I, será un procesador Intel. Si tiene una A, será un procesador de AMD. Por ejemplo, esta que tiene una N adicional es porque es una máquina que está optimizada para networking. Entonces, esta será la nomenclatura de la máquina. Esta es una máquina optimizada para cómputo en su sexta generación con procesador Graviton y optimizada para networking. Esa es su característica. Tenemos un punto y a partir de ahí tenemos el tamaño. El tamaño se representa con base en la cantidad de recursos que tiene, hablando de procesador y memoria. ¿Sí? Acá en el ejemplo tenemos una X large. ¿Y eso qué significa? Una X large se compone de dos máquinas tamaño large, ¿sí? Una 2X large equivale exactamente a dos máquinas del tamaño X large. Y así sucesivamente hasta las máquinas más grandes. Por ejemplo, esta 4X large, equivale exactamente a dos máquinas de esta. ¿A qué me refiero? Veámoslo por acá. ¿Sí? Tenemos la 6i large. Esta es una máquina que me entrega dos procesadores y 4 GB de RAM. La X large, que es la siguiente máquina en tamaño, tiene exactamente el doble de la capacidad de recursos. 4 procesadores y 8 GB de RAM. Y así sucesivamente hasta llegar a las máquinas más grandes que podemos encontrar. Por ejemplo, que esta es una 32X Large, tiene 128 procesadores y 256 GB de RAM. No nos alcanza esa RAM, ok, vámonos a las máquinas optimizadas para memoria y aquí podemos encontrar máquinas de hasta teras de memoria RAM. ¿Sí? Entonces, con base en esto, podemos tener visibilidad que hoy en día AWS nos ofrece una amplia gama de máquinas, ¿sí? La cual tenemos que buscar cuál es la que mejor se adapta a nuestra carga de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el balance perfecto entre el rendimiento, la experiencia del usuario y el costo de la solución. Y dejemos de hacer un dimensionamiento basándonos en los recursos que existen hoy en día en premisas. Como les digo, por lo general esto se sobreaprovisionaba y probablemente ni estemos utilizando esa cantidad de recursos. Haciendo la combinación de todas las categorías, las capacidades, hablando de networking, de tipo de almacenamiento y el sistema operativo que existe dentro de AWS, hoy en día son más de 500 tipos de instancias distintos que podemos utilizar para una carga de trabajo. Quiere decir que podemos encontrar la máquina adecuada para nuestro proyecto, para nuestra solución, optimizando el performance y el costo. ¿Sí? Luego de que decidimos qué máquina es la que queremos utilizar, podemos pensar cómo la queremos comprar. El modelo bajo demanda es el modelo que me da la flexibilidad de desplegar una máquina
y eliminarla en el momento que la necesite, ¿sí? Durante el primer minuto será costeada por segundo, a partir de ahí será por minuto proporcional hasta que nos empiecen a cobrar por hora. Este tipo de máquinas se pueden crear ahora, eliminarla al no más terminar de implementarla, eliminarla en 2 días, eliminarla en 10 días y nos van a cobrar por el uso que tiene, por el uso en horas que estas máquinas tienen, ¿sí? Por la flexibilidad que nos entrega de poder crear y eliminar recursos, es la máquina con el costo más alto. Pero una vez conocemos cuál es la máquina adecuada, porque ya probamos cómo la carga de trabajo se comporta, ya tenemos más visibilidad de cuáles van a ser los requerimientos, hablando en tema de recursos de procesador y memoria, podemos hacer un compromiso con AWS. Estos compromisos pueden ser de 1 o de 3 años, ¿sí? Hay 2 modelos distintos. Uno es instancias reservadas y el otro es planes de ahorro. ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y el otro? No sé si los habían escuchado. Déjenme saber en el chat si habían escuchado estos 2 modelos, instancias reservadas y planes de ahorro. Ok, por acá tenemos un par de respuestas. Dice que no las habían escuchado. Ok, sí lo había escuchado, Darwin. Ok, buenísimo. Una vez, muchas gracias a todos los que están participando en el chat. Una vez podemos identificar cuál es la instancia o el tipo de máquina exacta para la carga de trabajo que nosotros vamos a ejecutar. ¿A qué me refiero? Dejemos de sobreaprovisionar o por buscar un ahorro, quedarnos cortos en recursos, ¿sí? Una vez tenemos esa validación, podemos hacer ese compromiso de 1 o 3 años. Instancias reservadas significa que AWS me va a hacer un compromiso con base en la instancia que estamos utilizando. ¿Cómo así? Las que teníamos en el ejemplo, una C6X Large. Nos van a reservar esa instancia para nuestro uso durante 1 o 3 años, dependiendo del modelo que querramos utilizar, ¿sí? Hay algunas combinaciones ahí que van a afectar el nivel o el porcentaje de descuento que podemos obtener, pero, por ejemplo, una combinación tomando en cuenta el tipo de máquina, la región, la zona de disponibilidad, el sistema operativo y cómo la vayamos a utilizar, una instancia reservada nos puede entregar hasta un 72% de descuento con relación a una instancia bajo demanda, ¿sí? Pero, como les digo, se basa en la instancia, en el tipo de instancia, la cantidad de recursos que estamos reservando. Esa es una instancia reservada. Los planes de ahorro se basan en la cantidad de dinero que se está consumiendo, la cantidad de dinero que eso significa. ¿Cómo así? Resulta ser que AWS tiene múltiples herramientas para estar monitoreando nuestras cargas de trabajo. Una de ellas es el Cost Explorer o el explorador de costos y la segunda es Cost Advisor. Cost Advisor es una herramienta que me da visibilidad de cómo se está comportando la carga o nuestro consumo dentro de AWS y nos harán recomendaciones. Cuando vayamos a las instancias, veremos Saving Plans Recommendation. Y ahí me va a decir, ok, hagamos un compromiso, por ejemplo, de $100 y AWS te va a entregar esta capacidad de cómputo durante determinado periodo de tiempo. Si te excedes de esa capacidad de cómputo, el excedente se te va a cobrar con el precio del modelo bajo demanda, ¿sí? Entonces, acá hay una pregunta. ¿Viene siendo un beneficio a largo plazo? Además de ser un beneficio, es una gran oportunidad que todos tenemos para poder optimizar nuestros costos. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos cómo nuestras cargas de trabajo se van a comportar, no tendría sentido hacer un compromiso a 1 o 3 años si probablemente en 2 meses voy a dejar de utilizar esa máquina.
¿sí? Pero si sabemos que es nuestro ambiente de producción, nuestra base de datos, que seguramente va a estar viva por más de esos 3 años, cuando hacemos un compromiso, tenemos un beneficio en el momento en el que hacemos la reserva. A partir de ahí se empieza a aplicar el descuento, ¿sí? Entonces, tendremos ahorros significativos, que como les digo, ambos me ofrecen porcentajes similares de un 72% de descuento con relación al precio del modelo bajo demanda por el compromiso que hacemos por esos periodos de 1 o 3 años. ¿Sí? No sé si queda clara la diferencia entre instancias reservadas y los planes de ahorro. Uno se enfoca en capacidad de cómputo y el segundo se enfoca en cantidad de dinero, en un compromiso de consumo que hacemos con AWS. Y por último, tenemos instancias spot. Instancias spot son esos recursos, por de alguna forma llamarlos holgados, que AWS tiene y pone a disposición para que alguien los pueda utilizar. No hay nadie que los esté utilizando bajo demanda, nadie ha hecho una reserva, nadie ha hecho un saving plans. Entonces AWS ya tiene su estructura ahí funcionando y pues nos dice, ¿quieren utilizarla? Listo, utilícela, te la doy. Y esta nos entrega el nivel de descuento más alto hablando de temas de cómputo dentro de AWS. Esta nos puede llegar a ofrecer hasta un 90% de descuento con relación al modelo bajo demanda. Pero tiene una advertencia, un mensaje que tenemos que considerar. Como es un recurso que AWS en ese momento no está utilizando, lo pone a disponibilidad en un modelo muy similar a una subasta. Y nosotros podemos hacer una oferta por ese recurso. Si alguien hace una oferta mayor, en ese momento AWS nos va a enviar una notificación y nos va a dar 2 minutos para sacar las cargas de trabajo de ahí porque van a pagar esa máquina y le van a entregar los recursos a alguien más. ¿Dónde entra a tomar sentido un modelo de instancias spot? Aquellas ejecuciones por lotes, aquellos procesos que sabemos que se van a ejecutar 10, 15 minutos, se van a eliminar. Entonces, obtenemos toda la capacidad de cómputo que necesitamos a un costo muy bajo, ¿sí? Ese es el principal punto de atención dentro de las instancias spot. No colocar allí cargas de trabajo de ambientes productivos, cargas de trabajo que necesitemos, que estén 24/7, porque las instancias spot están hechas para nacer y eliminarlas en cualquier momento, ¿sí? Entonces, hablando un poquito de temas de seguridad, como les decía, dentro de AWS la seguridad es un trabajo cero, porque AWS se va a encargar de toda la seguridad de la infraestructura a nivel físico y a nivel de red. Y existe un modelo de responsabilidad compartida en donde parte de esta responsabilidad es de AWS, garantizando que todos los data centers van a estar seguros y de una forma confiable. Otra parte de esta seguridad es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, si queremos encriptar o no los datos que estén almacenados dentro de una base de datos. Una característica que se habilitó recientemente es la encripción automática y por defecto de los archivos que coloquemos dentro de un Pocket S3. Eh, entonces, todo eso es información, todo eso es data que es vital poder proteger y por eso es que existe este modelo de responsabilidad compartida. AWS cumple con múltiples programas, los cuales nos da visibilidad y en su Compliance Center, su Compliance Program. ¿Esto a qué se refiere? Los data centers de AWS cumplen con certificaciones de tipo ISO, temas de tipo PCI, del Payment Card Industry, temas de SOC, ¿sí? Eso nos puede ayudar muchísimo a apalancarnos por si nosotros buscamos obtener una certificación de estas. ¿Se imaginan lo que significaría hacer que toda nuestra infraestructura física cumpla con una certificación de estas? Esto es mucho dinero, mucha inversión, lo cual AWS ya recorrió la mitad del camino.
revisamos cuáles son los requisitos adicionales para que nuestra aplicación o carga de trabajo cumpla, y a partir de ahí podríamos decir que nuestra carga de trabajo está certificada, ¿sí? Ojo, no significa que porque el data center cumpla con certificaciones ISO, por defecto la carga de trabajo que yo coloque ahí será certificada ISO. No, tendremos que hacer las validaciones, compartir la responsabilidad y poder en conjunto buscar esa certificación. ¿Sí? Este modelo de responsabilidad compartida puede variar dependiendo del servicio que estemos utilizando. En este caso, una máquina virtual, que es el más común de todos, nos da un acceso a nivel sistema operativo a la máquina, a un Windows, a un Linux o un Mac, pero no nos da acceso a nivel hipervisor a quienes están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con un VMware, Hyper-V o a nivel capa física, no nos dan acceso. Simplemente es del sistema operativo hacia arriba, que encriptemos los datos, que hagamos o habilitemos los puertos que se van a utilizar, que hacer temas de parches del sistema operativo, aplicar toda la seguridad relacionada con la aplicación y los datos, ¿sí? Entonces, aquí lo que es responsabilidad de AWS es la parte de la infraestructura global, la capa física y la capa del hipervisor. A partir del sistema operativo, responsabilidad del usuario. Pero AWS tiene servicios que son administrados por ellos, como por ejemplo Amazon RDS. Amazon RDS es un servicio de bases de datos relacionales, es el Relational Database Services. Lo que hacen es, si se dan cuenta, la responsabilidad de AWS va subiendo un poco más. Además de hacerse cargo de toda la capa física, toda la capa de hipervisor, también se van a hacer cargo de la actualización y el mantenimiento del tema del sistema operativo. Y por último, van a incluir también la capa de la gestión de la plataforma que se está utilizando. Un RDS, por ejemplo, nos ofrece Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Aurora, y nos entregan ya la versión lista únicamente para que nosotros decidamos, ok, ¿queremos encriptar los datos o no queremos encriptar los datos? Y este será el tráfico que vamos a permitir tanto entrante como saliente a la base de datos. ¿Sí? Nuestra responsabilidad es menor, pero sigue siendo crítica. Y quiero que se den cuenta de algo. Por lo general, nuestra responsabilidad como usuarios, arquitectos o administradores se va a enfocar principalmente en los datos. Porque si nos vamos a la última capa, que ya es un servicio 100% administrados por AWS como un bucket S3, no tenemos visibilidad de qué hardware es el que se utiliza, cuáles son sus componentes físicos, no tenemos visibilidad de nada de cómo es que funciona. Simplemente nos dicen, aquí está, utilízalo, almacena tus objetos y es decisión tuya si quieres encriptarlos o no. ¿Sí? Servicios como S3, KMS. KMS es un servicio de generación de llaves para encriptar mis archivos, es el Key Managed Service, y DynamoDB, que es una base de datos no relacional, que es para poder utilizarla dentro de AWS y es totalmente administrada por ellos. Entonces, en resumen, mientras más queremos personalizar nuestra aplicación o nuestras cargas de trabajo, mayor será la responsabilidad que tenemos como usuarios. Si esa administración se la empezamos a delegar hacia AWS, será menos personalizable, pero tendremos soluciones que están construidas basadas en los pilares de buenas prácticas del diseño de soluciones en nube. ¿Sí? Hablando de temas de seguridad, como les comentaba, existe el modelo de responsabilidad compartida. Amazon dice, yo me voy a hacer cargo de toda la parte física, de toda la infraestructura. Pero no nos dejan solos. Nos dice, ok, señores, aquí está todos los servicios que ustedes necesitan para proteger su información, para encriptar su información y tener una seguridad 360 de ella. Temas de identidad para poder verificar
quién hace qué y con qué permisos cuenta. Temas detectivos como un Security Hub, que es un centro de toda la información relacionada con la seguridad se centraliza en la visibilidad de temas de actividad y cómo mediarlos. Otro que nos da visibilidad de todo lo que un usuario hace dentro de la consola. Cada clic que él da se queda registrado. Tiene una capa gratuita en donde almacena la información durante 90 días. Si queremos tener un log o un registro de esta actividad por más tiempo, se puede habilitar y almacenarla dentro de un bucket de S3. También temas de seguridad perimetral, como un WAF, que es un Web Application Firewall para proteger nuestras aplicaciones web, o Shield para mitigar ataques de denegación de servicios. Queremos encriptar nuestra información, pues tenemos Cloud HSM, que es lo mismo que Key Managed Service, que es la generación de llaves de encripción, pero con este servicio lo que hace AWS es entregarnos un recurso dedicado, es una appliance, un servidor dedicado para la generación de llaves. Nos ayuda a generar certificados que podemos utilizar para nuestras aplicaciones web, certificados SSL, tanto públicos como privados. Los públicos los podemos solicitar de forma gratuita para poder utilizarlos dentro de nuestras aplicaciones. Y además de eso, también nos da diferentes herramientas para temas de cumplimiento como Artifact. Si en algún momento algún cliente o en algún proyecto le dicen, quiero que me demuestren que AWS o la infraestructura de AWS fue auditada o que cuenta con las características para cumplir con determinado programa. Artifact genera todos estos reportes de auditoría en temas de seguridad para poder descargarlos y poder utilizarlos en caso los necesitemos. ¿Sí? Temas de almacenamiento. Hay tres grandes pilares de almacenamiento dentro de AWS. ¿Sí? El almacenamiento de bloques, el almacenamiento muy similar al que todos conocemos, un disco ya sea disco mecánico, un disco de estado sólido, que podemos utilizar directamente con la máquina virtual, con la EC2. Un file storage, que es un almacenamiento, un repositorio de archivos compartidos. Hay múltiples sabores, tanto para sistemas operativos Linux como Windows, como para ambientes de NetApp. eh, y el almacenamiento de objeto, que este prácticamente es un recipiente en el cual nosotros podemos colocar cualquier tipo de archivo, ya sea un archivo, una imagen, un video, una fotografía, etcétera. Cada uno con su caso de uso, con sus características y ventajas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos un rehost o yo llevo una aplicación del punto A al punto B, de premisas a la nube. Por lo general, se busca migrar el disco tal cual está. ¿Sí? Entonces, es la disco de gigas, 200 gigas, y se llama IBS, que es el nube. Podemos buscar hacer un cambio de plataforma y ya no utilizar un IBS, porque una de las características principales de un IBS es que tiene una relación uno a uno con una instancia EC2. No podemos tener dos instancias EC2 compartiendo disco. Pero ¿qué pasa si queremos empezar a utilizar características de escalado y tener múltiples máquinas? La solución es EFS, otro tipo de almacenamientos compartidos, que ya nos deja utilizar ese tipo de integraciones. Incluso nos da opción, por ejemplo, un Storage Gateway, que nos genera una conexión híbrida entre premisas o la infraestructura física con la nube, y funciona muy similar a las aplicaciones que yo sé que conocen, como un OneDrive, como un Google Drive, en el cual mantiene de forma local el archivo o lo mantiene en caché. El resto, luego de que aparece el simbolito de la nube, es porque ya lo sincronizó hacia la nube, o si está un chequecito verde es porque está localmente. Igual funciona Storage Gateway. Nos permite construir un ambiente híbrido para tener ese almacenamiento allí.
¿sí? Y ya cuando trabajamos con soluciones 100% nubes, diseñadas desde su origen para ser nube, nos apalancamos de soluciones más flexibles, más robustas y muchísimo más económicas como un almacenamiento de S3. Aquí ya estamos hablando de temas de computación sin servidor, el serverless, temas de almacenamiento, bases de datos, ya no utilizamos las bases de datos tradicionales, ya utilizamos ficheros, ya utilizamos XML, ya utilizamos otro tipo de tecnología que nos ayuda a optimizar en un ambiente 100% natural. Bueno, sí, esto no es único en este ambiente bastante de su almacenamiento. Este es un disco mecánico una máquina virtual, repositorio de archivos compartidos. Puedes utilizar cualquiera dependiendo de la máquina de origen. Linux, Windows, no sé, Tab, ¿sí? Pero también necesitas para poder información hacia la presentaba lo que es una máquina localmente, la cual se encarga de sincronizar toda la información hacia la nube. Es una gente o una aplicación a la máquina que se encarga de hacer la migración de la información. Transfer Family es un cliente de FTP del File Transfer Protocol que habilita la capacidad de enviar información por los puertos SFTP, siempre encriptados. Si es a nube, AWS que vaya encriptado. ¿Sí? Y si quizás la información es mucha o es de un volumen muy grande, que tenemos un ancho de banda muy bajo y se puede tardar días o meses en transferir esa información. También hay opciones físicas como Snowcon. Snowcon es muy similar a un disco duro que AWS envía a nuestras instalaciones. Conectamos, transferimos la información y al llegar hacia AWS lo trae. De igual forma, trabaja un dispositivo un poquito más grande, de 8 teras, alcanza 40 y 80 teras. Y si eso no es suficiente, no sé, no, cambio para dar petabytes de información. Sí. Y la capa de networking, quiero que la veamos directamente dentro de la consola. Pero hasta acá, me dejan saber si tienen alguna consulta, por favor. Reviso por ahí. Todo bien, gracias, José. Les estoy presentando la consola de AWS. Esta consola es mucha información que nos puede servir para poder trabajar y desplegar servicios. Por ejemplo, lo que podemos ver en la parte superior derecha es la región en la cual vamos a trabajar. Les comentaba que tenemos 31 regiones disponibles para trabajar. ¿Cuál quiero utilizar? Depende de la decisión que tomamos, con base en los criterios que revisamos. En este caso, trabajar con Virginia, pero si quisiéramos desplegar algún ambiente, por ejemplo, en la región de Ohio, pues basta con que demos un clic y a partir de este momento, todos los recursos que se desplieguen van a vivir dentro de la región de Ohio. ¿Sí? Entonces, vámonos a Virginia. ¿Por qué? Virginia es hoy en día una de las regiones más grandes y también es una de las que mejor me responden en tema de latencia según mi ubicación. Si utilizo esta herramienta, pues se dan cuenta que lo que más rápido me responde hoy, quitando estos que son las ubicaciones de borde, es Virginia. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que veamos es la consola principal. Tenemos las regiones, tenemos la opción de abrir un ticket de soporte,
Cuando tenemos un usuario con privilegios elevados, tenemos también la opción de recibir notificaciones, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Favoritos, en caso queramos que alguno de los servicios sea nuestro favorito, por ejemplo, EC2, temas de VPC, temas de bases de datos relacionales, los podemos tener aquí a la mano para poder trabajar. También me muestra los que hemos utilizado recientemente. No me gusta cómo se ve, quiero que esto esté de este lado, pues lo podemos hacer. Podemos ir ajustando esto como más cómodo nos sintamos para trabajar. ¿Qué más hay acá? Temas de reportería de los casos de soporte, los últimos casos de soporte que se hayan abierto o generado en los últimos 7 días, y temas del AWS Health. Este servicio lo que me da es visibilidad del estado de salud a nivel general de todos los servicios de Amazon. Sí, acá podemos ver que no hay nada. También tenemos guías. Queremos tener empezar con AWS. Esto nos lleva hacia documentación oficial de AWS, en donde podemos obtener eh, información, ¿sí? De todos los aspectos fundamentales de Amazon. Aquí ya nosotros nos vamos guiando por toda la documentación de qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos buscar o qué es lo que nos interesa. Algo también en tema de entrenamientos y certificaciones, ¿verdad? El buscar si nos queremos certificar, por acá nos da también acceso a esa información de dónde podemos encontrar esos cursos, cuáles son las certificaciones que existen, dependiendo del rol o dependiendo las actividades que queremos ejecutar, ¿sí? Nos da visibilidad también del consumo actual, el consumo que cree que vamos a tener al final de mes y el consumo del último mes. Así como les comenté, tenemos el Cost Management que me ayuda a ir optimizando estos costos para que cada vez tengamos mejores soluciones y más baratas. Queremos tener algún ejemplo o quizás una guía simple de cómo trabajar el despliegue de algún servicio. Por ejemplo, acá tenemos una solución que dice crear una solución. Listo, vamos a crear una máquina virtual y este me da la opción de irme directamente a la consola en donde se crean las máquinas virtuales, ¿sí? Siempre hay una ruta corta, siempre hay un favorito y este ya está listo para crear una máquina virtual, ¿sí? ¿Cómo busco los servicios? Los servicios están disponibles de este lado, en estos 9 cuadritos que tenemos a la izquierda. Todos están clasificados por categoría. Por ejemplo, cuando trabajamos en temas de cómputo, temas de bases de datos, ¿sí? Temas de machine learning. Por aquí podemos ir nosotros buscando qué es lo que necesitamos hacer. Ahorita a mí me interesa irme a los servicios de red porque voy a crear esa infraestructura para poder crear mi primer máquina virtual. ¿Cómo se llama una red dentro de AWS? Es la VPC, que es la nube privada virtual o Virtual Private Cloud, ¿sí? Esta nube privada virtual lo que hará es darnos la capacidad de poder crear una separación de direccionamiento IP para nosotros, para que podamos tener allí las máquinas o los servicios que queremos utilizar, ¿sí? En este caso, según la región que elegimos, que fue Virginia, un segundo, por favor, quiero mostrarles esto. Así tenemos visibilidad de qué es lo que vamos a hacer. Voy a crear un diagrama así rapidito. Lo que vamos a hacer es que dentro de la nube de AWS, ¿sí? Vamos a crear una red que va a ser especial para nosotros, que vamos a utilizar ahorita para desplegar los servicios. Y lo que vamos a hacer también es trabajar con 2 zonas de disponibilidad. Vamos a ver cómo es que seleccionamos. Y de esta zona de disponibilidad lo que vamos a hacer es desplegar
tanto sus redes públicas como sus redes privadas. Esto es lo que vamos a hacer ahorita dentro de la consola de AWS. Así. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a crear es una máquina virtual para que nos podamos conectar. Listo. Vamos a crear una VPC. Reviso alguna consulta, algo que agregar. Buenísimo, muchísimas gracias. Ok, listo. Si se dan cuenta, tenemos un resumen de las características o los servicios de red que estamos utilizando en este momento. Pero los servicios son por región. ¿Sí? Acá tenemos todos los recursos de red desplegados en Virginia. Si cambiamos de región, esto va a cambiar. Por ejemplo, nos vamos a Ohio. Ahorita en Virginia tenemos 3 VPC creadas. Si nos vamos a Ohio, acá van a ver, dejemos que cargue. 2. ¿Sí? Son las que se han creado y después más. Una vez creo este primer rectado verde que tenemos por acá. Esta VPC tenemos la opción de dice esta VPC notamos que que es la reserva de ese direccionamiento IP. Dato importante, la VPC más pequeña que podemos crear es una barra 28 y la más grande es una barra 16. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, quiero que lo veamos por acá. Utilizando esta herramienta para temas de direccionamiento, la más pequeña que se puede crear es una barra 28, lo que significa que me entrega 16 direcciones IP distintas, ¿sí? Y la más grande que AWS nos permite crear es una barra 16, lo que significa que vamos a tener a nuestra disposición más de 65,000 direcciones IP. Es importante que tengamos visibilidad de cómo es que vamos a manejar esa infraestructura, este mapeo de redes, para que no tengamos un cruce en esas direcciones y tengamos algún conflicto ahí para poder conectarnos a nuestros servicios. Queremos hacerlo por la vía larga, podemos crear primero la VPC, o si queremos que AWS nos ayude dándole aquí en VPC y más, AWS va a crear la VPC, va a crear 4 subredes, 2 en cada zona de disponibilidad, ¿sí? Y también va a crear las tablas de rutas y los servicios que necesita para poder conectarse. Pero, como a nosotros nos gusta hacerlo de esta forma, vamos a crear una VPC, se va a llamar Webinar del día de hoy. Y le vamos a poner este segmento de direcciones IP para poder tener barra 24, significa que nos va a entregar 256 direcciones IP. ¿Sí? Y listo, creamos una VPC. VPC que le pusimos VPC Webinar. Un servicio que acaban de agregar, esto es muy bonito, a mí me gusta mucho porque antes tocaba tener visibilidad de forma manual o irlo dibujando uno por su propia cuenta, es de que agregaron este mapa de recursos. Dentro de esta VPC nos va a mostrar qué subredes, qué tablas de rutas y qué servicios de conexión tenemos, ¿sí? Dentro de esta VPC, que es esta, vamos a crear estas subredes. Si nos vamos a la parte de subredes, y para quitar todas las que tenemos por acá, voy a utilizar únicamente la VPC que creamos ahorita, que es la VPC Webinar. Se dan cuenta, no tengo ninguna subred. Si creamos una subred,
lo primero que me va a preguntar es en qué red o en qué VPC la quieres crear. ¿Sí? Entonces, a esta le vamos a llamar pública en la zona 1A. ¿Por qué? Porque vamos a desplegar estos servicios en la primera zona de disponibilidad. Y a esta le vamos a poner un segmento /28 para que me entregue 16 direcciones IP. ¿Sí? De igual forma, esta va a estar en la 1B, que es la segunda zona de disponibilidad. Esta. Acá es donde ustedes se dan cuenta de todas las zonas de disponibilidad disponibles dentro de una región. Estoy en Virginia, acá en la parte superior lo puedo confirmar y al momento de trabajar o decidir en qué zona de disponibilidad quiero desplegar mi servicio, me preguntan cuál de las 6 zonas de disponibilidad disponibles de Virginia quiero utilizar. ¿Sí? Acá voy a terminar de completar esto para que podamos ir avanzando. Mientras completo esto, quisiera consultarles si tienen alguna duda o algún comentario. Déjenme saber por el chat, por favor. Ok. Listo. Tenemos una subred pública en la zona A, una subred pública en la zona B, una subred privada en la zona A y una subred privada en la zona B. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Nos va a crear los 4 recuadros que dibujamos por acá. Voy a quitar esto de acá porque esto es lo último que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tenemos estas 4. Pero con el simple hecho de ponerle público, no significa que la subred va a ser público como tal. ¿Qué necesitamos? Para eso necesitamos un servicio que se llama Internet Gateway. Este Internet Gateway que va a ser entrar a mi red por medio de Internet. ¿Sí? Este webinar Internet Gateway lo vamos a crear. Por acá tenemos una, ¿cómo puedo obtener información del manejo de estos parámetros para usar AWS? No entiendo tu pregunta, quizás sí la vemos de otra forma. ¿Qué parámetros te gustaría obtener, José? Mientras me ayudan con la pregunta allí, listo, estamos creando el servicio que nos va a permitir la conectividad. ¿Y ese cuál es? Este que está por acá, la parte de Network, un servicio que se llama Internet Gateway, y este es el que nos va a dejar navegar desde y hacia Internet. ¿Sí? Hay múltiples fuentes de información. Sí, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita es eh, creando servicios, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando venimos acá a crear subred y le digo crear subred, en todos lados ustedes van a encontrar esta opción que dice info, ¿sí? Esto los va a llevar al centro de documentación oficial de AWS, donde está prácticamente el manual de todo y todas las guías de cómo utilizarlo y cómo configurarlo. Tanto la guía de configuración, el paso a paso y qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Toda la documentación la pueden encontrar por acá. Aquí en donde dice docs.aws.amazon.com. Y aquí la información que necesiten. ¿Quieren saber cómo configurar los parámetros de una VPC?
Listo. Vamos a VPC y por acá está la guía del usuario. La pueden ver tanto en versión web como descargarla como PDF y así poder seguir avanzando. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, volvamos a la configuración que teníamos. ¿Sí? Teníamos esto ya. Tenemos un Internet Gateway que es el que nos va a permitir conectarnos. Nos hace falta una tabla de rutas, porque no basta con que le digamos a la subred que se llama pública para que ésta por defecto se convierta en pública. Algo que convierte en una subred en público es la posibilidad de conectarse desde y hacia Internet, ¿sí? Entonces, si creamos una tabla de rutas, que aquí, por ejemplo, que se llama Room Table Webinar, que es la que vamos a utilizar ahorita, y la asignamos a la VPC que acabamos de crear, ¿sí? Esto es solo para identificarlo. Es una tabla de rutas que le vamos a agregar la ruta necesaria para que pueda ir a todos lados hacia Internet por medio del Internet Gateway que acabamos de crear, ¿sí? En ese momento la tabla de rutas va a permitir la navegación desde y hacia Internet, pero tenemos que asociársela a la subred que nosotros querramos que sea pública, ¿sí? En este caso, estas dos. Lo que estamos haciendo en este momento es creamos una tabla de rutas que se asignó a esta y esta subred. ¿Para qué? Para permitir que esta subred pueda navegar hacia Internet. Listo. Y por último, algo que podemos hacer antes de crear los servicios, por ejemplo, vamos aquí en acciones y las configuraciones de la subred, está habilita una dirección libre pública si así lo necesitamos, por ser una subred pública. ¿Sí? Y lo mismo para la de las naves. Por todas, si tenemos dudas de qué significa este parámetro o qué configuración tenemos que hacer, siempre está la documentación a la mano. ¿Sí? Listo, señores. Ya creamos toda la infraestructura, redes, tablas de rutas para poder crear una máquina virtual y alojarla dentro de una de estas subredes. En este momento la voy a alojar por aquí. ¿Por qué? Porque es un escenario en donde estamos evaluando servicios básicos y solamente quiero conectarme a esta máquina. ¿Ok? Entonces, para eso podemos ir a donde dice cómputo y aquí está EC2, o podemos buscar en la barra EC2 y nos vamos a las configuraciones de Elastic Compute Cloud. Trabajemos con una instancia de la capa gratuita. Dentro de la información que les estuve mostrando, ustedes van a poder encontrar un nivel gratuito de AWS. Múltiples servicios de AWS tienen una capa gratuita que nos ayudan a probar las configuraciones que queremos hacer, algunas por determinado tiempo, otros son por niveles de carga y hay algunos que son gratuitos siempre. Por ejemplo, una Amazon EC2 tiene algunos tipos de máquinas como T2 Micro y T3 Micro que me ofrecen hasta 750 horas al mes de forma gratuita para poder utilizarlas con sistemas operativos SUSE, Red Hat o el Amazon Linux, o también 750 horas en una tipo T2 Micro, T3 Micro con ambientes Windows, ¿sí? Entonces, creemos una máquina para poder entregar este servicio que nos pidieron el día de hoy. ¿Cómo le vamos a poner? EC2 Webinar, porque así le hemos puesto todo lo demás, ¿sí? Aquí dentro de las etiquetas, una etiqueta me va a servir para poder identificar
indicar a qué corresponde el servicio o qué carga de trabajo es la que se encuentra allí. Estas etiquetas pueden ser asignadas directamente a la máquina virtual o también podemos asignarlas ya sea a nosotros de extranjero que tenga que eso sea instituir. Luego, la imagen que vamos a utilizar. En este caso está Linux, está Mac, está Windows, y hay una infinidad de sistemas operativos disponibles. Y en este caso, de modo de ejemplo, vamos a utilizar Amazon Linux. ¿Sí? El siguiente parámetro es el tipo de instancia. Con base en la selección que hagamos arriba del tipo de sistema operativo, probablemente las máquinas están disponibles porque no cumple con las características. ¿Cómo sabemos cuáles son las que no? Van a aparecer habilitadas, van a aparecer en un tono de gris más oscuro que ya no nos va a permitir seleccionar. En este momento lo voy a dejar con esta que entra entre la cámara gratuita, que es la T2 Micro. ¿Sí? Para poder conectarme a la máquina necesitamos una llave. Puedo utilizar una llave que hayamos creado previamente o podemos crear una llave en este momento que se llama webinar ¿sí? Y creamos una llave. Lo que hace AWS en este momento es descargarnos un archivo tipo PEM, que es este que yo tengo para acá, para poder conectarme a la máquina de forma segura. Ese par de llaves, una del servidor y una que ustedes van a manejar. Listo. En la configuración de redes decidimos en dónde queremos colocar esa máquina. Según nuestra infraestructura, queremos colocarla en la primer subred pública de la zona A. Listo. Elijo mi red y elijo mi subred que nosotros le colocamos pública A. ¿Sí? El parámetro o la configuración que hice anteriormente de habilitar el autoaprovisionamiento de una dirección IP pública queda por defecto enable. ¿Sí? Lo podemos quitar si no queremos que tenga una IP pública. Y en este caso, le voy a decir que me cree un grupo de seguridad. Un grupo de seguridad es la primera capa de seguridad que tiene una máquina EC2, porque lo que hace es una especie de firewall. Tendrá la capacidad de decidir qué puertos habilitar o cuáles deshabilitar. Un security group por defecto bloquea todos los más de 65,000 puertos disponibles dentro de un sistema operativo. En este escenario, ¿qué queremos hacer? Queremos conectarnos por SSH. ¿Desde dónde? Desde cualquier lugar, desde una dirección IP en específico, puede ser cualquiera de las de ustedes, o desde mi dirección IP. Por temas de seguridad, lo voy a dejar desde mi dirección IP. Pero como sé que lo que voy a colocar acá es una página web de ejemplo, vamos a habilitar también HTTP, y me habilita el puerto 80, y esa sí la voy a dejar desde cualquier lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una página web aquí. ¿Sí? Entonces, este grupo de seguridad, mi primer capa de firewall de los puertos disponibles, me va a habilitar dos. Uno para poder hacer tareas de gestión y otro para poder consumir mi página web. ¿Sí? Temas de almacenamiento. ¿Qué tipo de almacenamiento vamos a utilizar? Hay propósito general de estado sólido, provisioned IOPS, que mejoran la capacidad de escritura y lectura. Temas de discos mecánicos quizás ya no se utilizan, o quizás algún requerimiento para utilizar este tipo de discos. Y aquí en configuraciones avanzadas, ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, si quieren unir la máquina al dominio que exista, si quieren asignar el control, es una especie de política para servicios de AWS que se mantienen entre ellos. Yo lo que quiero hacer acá, y ya quizás en un taller más específico revisamos cada una de estas características, pero lo que quiero hacer es usar este user data. Este user data es una configuración que se ejecuta una única vez al momento de la creación de la instancia. ¿Qué va a hacer? Va a actualizar la instancia,
va a instalar el protocolo HTTP, va a iniciar el servicio, lo va a habilitar y nos va a mostrar una página web con este mensaje que dice hola equipo y nos dirá cómo se llama o qué dirección está, ¿sí? Revisamos parámetros, nombre, Amazon Linux, hoy con una capa gratuita, la llave que utilizamos, el webinar, la VPC webinar que creamos, lo colocamos en la subred pública y listo, podemos crear la instancia. Amazon empieza a crear la máquina virtual, nos va a crear una máquina acá en donde nos va a dar sus características después de que la termine de crear. La máquina fue creada, ¿sí? Podemos ir acá y ver las características directas de la máquina o podemos venirnos acá donde están todas las instancias. Esta es la instancia que acabamos de crear. Se dan cuenta, está inicializándose, está en estado pending, ¿sí? Pero ya nos asignó una IP pública, que es esta que está por acá. Seguramente en este momento todavía no esté terminado de levantar el servicio para poder consumirlo de forma fuera. Cuando ustedes tienen un mensaje que dice que la conexión fue rechazada, es por su configuración de servicio dentro del servidor. Cuando obtengan un mensaje de tiempo insuficiente o el famoso timeout, es tema de que el puerto en el grupo de seguridad no está habilitado, ¿sí? Pero lo que sí podemos probar mientras el servicio web levanta es conectarme a esta máquina por medio de SSH. ¿Cómo lo hago? Utilizamos cualquier terminal con la cual nos sintamos cómodos trabajando, ¿sí? Yo utilizo la terminal de Microsoft, esa, la de Visual Studio. Y quiero una terminal. ¿Cómo me conecto? Dentro de la consola tenemos toda la información aquí donde dice Connect por un cliente SSH y aquí está el comando. Este es el comando que necesito utilizar. ¿Qué incluye el comando para poder conectarme por SSH? La llave que generamos y vamos a utilizar, el usuario para poder conectarme y la IP de la máquina. ¿Sí? Nos pregunta si confiamos en la llave, le decimos que sí y estamos conectados dentro de una máquina Amazon Linux que tiene la dirección privada 10.0.0.4. Aquí podemos ver también configuraciones como su IP local, su tema de direccionamiento que tiene. En fin, ya estamos conectados dentro de una máquina Linux lista para trabajar. ¿Sí? Veremos si esto ya terminó de levantar y listo. Tenemos una página web que nos dice hola equipo desde tal máquina. ¿Y cómo sé que sí es esa máquina y no les estoy mintiendo y mostrándoles otra página? Porque aquí yo selecciono la máquina que creamos y aquí tengo la dirección privada 10.0.0.4. 10.0.0.4 y 10.0.0.4. ¿Sí? Consultas, comentarios. Déjenme saber en el chat, por favor, verifico el chat. Si no, con eso concluimos, estimado equipo. Si no hay más consultas, agradezco el tiempo, agradezco su atención, su participación, también a quienes nos estuvieron apoyando por medio del chat. Y pues, nada, muchas gracias por su atención.